45 años de casada, que me vine de vuelta para acá. Ah, muy bien. Lugar. ¿Fue más lugares? No, no. Buenos Aires y después Montevideo y volví a... ¿Quieren que cierre la ventana? ¿Se dio cuenta? Sí. Tiene facilidad para... Bueno, para comenzar, ¿podrían presentarse? Sí. Presentate. Natalio Klein, ¿Año y lugar de nacimiento? nací en 1916 y son 85 años. ¿En dónde? En Polonia estuve hasta hasta el 36. Muy bien. Y de aquel entonces estuve acá en Buenos Aires. Después les doy la motivo. Okay. ¿Usted, señora? Yo nací en Polonia también en el año 1926. En el año 29, habiendo hecho mi papá el servicio militar, que no lo pasó muy bien en Polonia, lo primero que hizo fue hacer los papeles y en 15 días se fue a la Argentina. Fue el primer paso y él se fue en el 27 y nosotros, yo y mi mamá, soy hija única, llegamos en el 29 a la Argentina. Encontramos justo la revolución y todo el desastre que produjo y por eso nos fuimos en el año 30 a Montevideo. Ah, muy bien. ¿Y nos puede contar un poco de cómo era su vida en Europa? Sí, vos. Bueno, vos hablá, ellos te escuchan. ¿Cómo era su vida en Europa? ¿Cómo? ¿Cómo era su vida en Europa? ¿Cómo era el lugar donde vivía? Desde chico, de 4 años, me acuerdo cómo fue. Empezando del año de 4 años, me acuerdo que era en el tiempo después de en Rusia la guerra, entonces terminó y empezaron los llamaban balajovces, que eran asaltantes, Vándalos. matones, eran de todo. Y a quién ya se sabe, buscaban a los signos. Me acuerdo en el momento, un sábado, llegamos del Chile y nos sentamos a almorzar. Vimos que venía un carro con caballo, 2 personas, y pararon justo enfrente de nuestra casa. Ellos, uno queda dentro del carro y el otro bajó con un fusil. Y entró adentro y preguntó a mi papá, ¿qué plata tenemos para darles? Que les demos la plata que tenemos. Éramos pobres y no teníamos como para darlos a ellos nada. A mí me agarraron de chiquito, de 4 años, me acuerdo, había un balde de agua y me agarraron, me sentaron así del miedo. Me senté en el agua y me mojé todo. Eso me acuerdo, calculo, de 4 años y eso se me grabó. Después sacaron a mi papá afuera, que era un patio grande, y lo pusieron a un lugar y le decían, la plata o lo mato. Decía, todavía sacó el saco, papá,
Dice, haga lo que quieran porque yo no tengo plata. Entonces agarraron, lo pasaron así en cuatro rincones y le decían, tenés la plata, te mato. Y en eso dicen como un malaj, un ángel, pasó un goy justo y se los llamaron y dicen, digan, ¿usted es vecino de acá? Sí. ¿Este señor tiene plata? Dice, ¿qué plata ni plata? Es un pobre que no tiene un peso. Entonces se levantaron y se fueron, pero a varios mataron, a varios sacaron lo que había y a nosotros lo dejaron, gracias a Dios, libre. Le menciono desde el chiquito lo que uno se acuerda y lo que vale para la vida para siempre. Después, uno creciendo iba al Cheder, porque allá era un pueblo de 40 familias yidishes. Y allá íbamos a estudiar. Yo, en el momento, empecé a ir allá al Cheder, y allá el Cheder es distinto que acá, porque allá se empieza de 5 años o hasta todos los chicos se juntaron, digamos, 10, y los 10 eran su grupo, porque había hasta 5 maestros, pero cada grupo se trajo un maestro, según su entender y según su precio. Nosotros empezamos hacia este grupo, un grupo de 10, y me acuerdo que en paz descanse mi papá y otro que vivía en Lanús. Después también se fueron, pero tampoco ya está. Iban, o más bien, los mandaron para encargar un maestro. El maestro era de la temporada de Pesach, ¿cómo se llama? Ahora la fiesta. Sukkot. Hasta Rosh Hashanah. Y de Rosh Hashanah hasta Pesach. Eran dos turnos. Y así seguimos siempre. Yo estudié allá hasta 14 y pico de años. Yo, en el momento de mi bar mitzvah, me acuerdo, teníamos un maestro algo colosal y me dijo, si quieres, no si quieres, te doy todos los datos más o menos, te preparo para que hables de la parsha de sábado y aparte de Bar Mitzvah, lo que significa para un joven el Bar Mitzvah. Yo no tenía ese coraje. Él dijo, yo sé que vos sabés y sabés demasiado, pero ¿por qué no querés? ¿Qué tenés miedo? Digo, no, yo no me animo
contra todo el público, decir, Pasa hoy también, ¿no es cierto? por si acaso uno olvida algo, pero no dije, y terminé allá hasta más o menos 15 años. La cosa es, yo me fui, como hablaron de ir a Israel, y yo fui a un Beitar, porque el Beitar, porque el jefe del Beitar allá era mi primo. Entonces yo fui allá, me anoté, seguí un poquito y le dije, quiero ir a una Shabbat. Perdón, un segundito, por si los chicos no saben, que seguramente no saben. ¿Cómo no vas a ver a Shabbat? No, el Beitar correspondía a lo que después fue Begin en Israel. Él era el dirigente de los Betarim. Es una parte como para ustedes, para es que la sepan. preparación para ir a Israel y saber, conocer esa vida, lo que estás allá, que era bastante difícil. Entonces, pasó un poquito y hablé a mi primo, le dije, che, yo quiero ir a Israel, lo sabes cómo estoy, yo no tengo acá ningún porvenir, y aparte, todos quieren y yo también quiero ir a Israel. Entonces dice, bueno, voy a consultar, porque era prácticamente menor de edad todavía. Casi, hablando así, casi con pantalón corto. Pero mandó una carta y llegó para ir a un kibutz. Era 10 kilómetros de la frontera rusa. Estuve un año, porque alcanzaba un año. Llegué a casa y a lo poco llega otra carta de la Nizibut, de la central del Beitar, que dice que no, la administración sionista de todo eso tomó otra medida, que hace falta 2 años. Bueno, no hay uno sin dos. Entonces me mandaron a otro lado, ya del lado, digamos, de Pinsk, que es Polonia, también, y estuve allá otro año. Y me llegó una carta que ya puedo ir a casa. Allá me mandaron una carta, o sea, es un Ishur, que es un certificado que Natalio Klein estuvo desde esta fecha a tal fecha, acá y acá, y la otra fecha desde tal fecha a tal fecha allá, o sea, en el otro kibutz. Y tengo la libertad para ir a Israel. Y eso todavía firmado por Isaac Remba. Mire si me acuerdo que era el principal allá en Varsovia, que tengo esa autorización. Pero, ¿qué pasa? En aquel entonces ya se empezó a hablar la guerra de nazi. Entonces yo tenía acá un hermano y una hermana. Mandé enseguida una carta a ver si pueden sacar acá de la inmigración.
¿cómo se llama? de la inmigración. De la inmigración, un permiso para llegar, para ir allá a la Argentina. Pero el tiempo corría hasta que hicimos todos esos permisos del juzgado, de acá, de allá, y certificado del rabino que soy tal y tal, tal y tal. No había registro civil, entonces el rabino le quedaba la certificación. Y la cosa es que llegó el día que me fue allá. Antes teníamos que ir a Comer, es una ciudad grande. Después a Brisk, también es una ciudad grande que se hacía esos documentos. Y nos fuimos. ¿Por qué no fuimos tan rápido? Porque el paso de Danzig, que es de Gdynia en Polonia, que era dividido Polonia y Alemania, y por acá se pasaba. Si Alemania tapa ese camino, ya estamos muertos. Entonces nos fuimos rápido, llegamos hasta Gdynia y llegamos al barco. El barco, yo tenía un barco inglés, permiso, que era más caro. Como cuando yo llegaba a Argentina tenía que pagar tanto por mes la suma. Pero había un barco al día siguiente polaco que se llamaba Pulaski. Entonces nos embarcamos con este barco y camino a Argentina. Llegamos a la Argentina sábado a la mañana y no había forma porque la administración estaba cerrada hasta Era el menor de lunes. edad todavía, por eso no había forma de salirse. Entonces el lunes recién vino mi hermano y mi hermana y me entregaron a ellos, porque ellos son responsables. Bueno, llegamos y empezamos a trabajar. ¿Pero con quiénes viajó usted en el barco? Solo, es conocido. Estaba En con el un cuñado, barco creo, ¿no? solo, ¿Sin sus padres? sin No, nada. el padre ya no Mi vivía, papá ya había fallecido murió en ese interín. hace 6 meses, más Hacía o 6 menos. meses cuando él se fue. Y yo todavía iba todos los días para decir Cádiz y rezar, todo eso. Llegamos Hizo una allá. aclaración, quedó allá en Europa la madre y 4 hermanas, que la idea era poder sacarlas, extraerlas también. Sí. ¿Y acá tenía 2 hermanos más usted? Sí. El hermano, los 2 mayores que se habían ido antes que él. Sí, allá tenía quedó mi mamá y 4 hermanas, más chicas que yo. ¿Usted cuántos años tenía en ese entonces? No tenía todavía 21 años. Del 16, 20 años tenía. 20 no había cumplido la mayoría. Empezamos, antes de que empezamos en el barco, todos los estaban arriba. Y los católicos, todo eso, estaban abajo. Teníamos todos los días un minyan para rezar. Y había otro yid, había muchos.
otro y que también tenía por un padre o por una madre que murió, que también tenía que rezar. Entonces nos hicimos así, la mitad del rezo era o yo o él, o si no al revés, la parte segunda yo y él primero. Y así todos los días y los sábados íbamos allá a la sala y O sea, siguieron con la rezamos. tradición en el barco, a pesar Porque de todas las allá, penurias. por ejemplo, yo tenía una casa no tan religiosa, pero bastante religiosos en el sentido de cumplir, de honestidad, de trabajo, de todo, tal como Dios manda. Bueno, llegué allá, empezaron, ¿qué hago? Llegué a la casa de mi hermana, entonces ella tenía un cuñado, o sea, mi cuñado tenía un hermano y era Cuénteñic. Cuénteñic se llama el que agarra un paquete de cosas y va a vender en la calle, por tanto, por mes, 50 centavos en aquel entonces, un peso, y así se trabajaba un tiempo. Después me dio un vecino, también dejé a él, al concuñado, y trabajé con el otro. El otro ya trabajaba en la primera cooperativa de acá, la que se le quedó, después la segunda, y trabajé con ellos así, sacando y pagando, pero nunca, jamás firmé un documento, sino mi palabra era suficiente porque veían con quién trata. Entonces trabajé un año con el otro y empecé a decirle, ¿por qué no me da la misma forma, pero yo por mi cuenta voy a trabajar? Y yo a usted lo saco esos cheques para entregar para los clientes, para mí lo que necesito. Porque ellos tenían también una comisión de la entrega de plata, lo que tenían. Bueno, empecé a trabajar y gracias a Dios pasó... Hasta el año 96 dejó de trabajar. Llegó hasta el 44 soltero. Y viene esa chica, viene de visita justo a una parienta que es parienta hasta mía también. Sin saberlo en ese momento, ¿no? Y nos conocimos allá y en el mismo momento, de 2-3 días, hicimos el pacto. Yo todavía seguía viviendo en el año 44, seguía viviendo en Montevideo. Y vine de visita. Al mes fui a Montevideo porque ella vino de visita. Fuimos allá, tratamos para tal día, se usaba el compromiso en aquella época. Y para después tal día, el casamiento. Y así fue, gracias a Dios. Un poquito. Es para él un esfuerzo también. Nos casamos, gracias a Dios nos casamos, formamos una familia, 2 hijos. Isidoro Víctor, que está en Israel desde el año 77, fin del 77, Roberto, padre de Marcelo, y
los educamos en la tradición judía, en todas las, sin ser la religiosidad al extremo, pero todo lo que corresponde para un buen judío lo aprendieron ellos y se casaron a su vez, tienen familias judías y los chicos sienten el valor de ser judío y el orgullo de ser judíos. Y trabajamos hasta el año 96, nosotros dos en el negocio, ya puesto por nuestra cuenta. En el cuenta. 45 nos casamos y gracias a Dios, calcule cuánto. Llevamos 56 años, en buena hora lo diga, de casados. Ahora, y con muchos najes de los chicos. Ahora tuvimos a los 2 años un hijo y a los 7 años otro hijo. Sí. El mayor empezó a estudiar en el Bialik y el más chico, Roberto, también en El Bialik de Devoto. En el Bialik. Antes empezó Betando Fox. Eso es Marcelo. Tus hijos Ah, los dos se Marcelo, en el sí. Bialik. Bueno, ¿Y por qué y qué diferencias había entre la educación que recibieron sus hijos y la que recibieron ustedes? Completamente distinta. Completamente distinta. Y otra pregunta. Cuando usted llegó acá en Argentina, usted no hablaba español. ¿Cómo No. hizo con el idioma? no, yo fui a un maestro y me preparó para el séptimo, hasta el séptimo año. Pero claro, los primeros días salí, como uno dice, Tanteando. pero me arreglé. Me entendieron todo y seguí trabajando. Cuando nos casamos, entonces dice mi señora, ¿para qué necesitas la calle? Así, correr y qué sé yo, que lo hacemos algún negocio. Y hicimos una mueblería, no tan grande, pero una mueblería y seguimos trabajando más o menos 4 años, hasta 4 años El año que pasó 96, porque por me y enfermé eso aparte. y tuve que cerrar el negocio. Pero todo el tiempo estábamos trabajando. Después compramos la casa En ese interín. y así pagando y arreglamos. Ricos no nos hicimos nunca, pero vivimos con lo suficiente para darle una buena educación a los hijos y para vivir de nuestro trabajo y no de otra cosa. Y estábamos bastante tranquilos con la forma de vivir. Y cuando usted llegó acá al país, ¿se vinculó con gente de la colectividad? Sí. Eso, Esa parte está todavía sin como estoy en eso, dejo. No, ya. Después No, sigo. ya está. Más bien empezar esa parte. bueno. Porque No importa, puede hablar Está todo lo que bien. quiera. está más o menos a grandes rasgos dicho Bueno. la vida particular. Del primer día que llegué, corto aquello después sigo. Del primer día que llegué, me dijeron, acá en la otra cuadra hay una biblioteca yiddish. Había en una habitación, pero todos paisanos, todos mayormente gringos, como yo, pero nos entendimos lo más bien. Yo tuve mi preparación bastante todavía en Europa, que yo después me sentaba de noche, prendía una vela y leí todo ¿cómo se llama? De la historia mundial de Grecia,
Dumnov y varios libros que yo conocía ya bastante bien, más o menos. Y cuando entré allá, digo, ¿eso qué es? Tenemos que buscar un salón algo más grande. Eso es una habitación en una casa. ¿Y qué vista tiene eso? Nos mudamos en otro lado, después en otro lado, que es siempre más grande, y al último todo un salón y el patio, un salón grande y el patio más grande todavía. Aparte, teníamos una biblioteca de varios libros de último momento, como dicen, de modernos, yiddish, algunos castellanos, pero siempre para la juventud yiddish. Siempre se hacía actos allá en la biblioteca, traíamos los escritores de presa, de los diarios Yiddish de la época, sí, de Presse y de Yiddish Zeitung. y de Yiddish Zeitung. Yo también tenía el Yiddish Zeitung desde el primer día y después se cerró el diario Yiddish, compré el de presa. Sí, eso ya fue También años en después. Yiddish, que era más o menos conocido. En esa época, perdóname un poquito, que veo que salteas un poquito. En esa época yo ya lo conocía porque llegué a casarme y todavía existía la biblioteca. Entonces íbamos ahí, era una reunión de gente joven. Lo que ahora hace falta para muchos y que no hay un lugar de reunión para chicos de 17, 18, 20, 22 años que sabían que ahí iban a encontrar conocidos, iban a encontrar ambiente, iban a encontrar su pareja, iban a encontrar todo ahí, cosa que ojalá existiera hoy. Como una NUA. No. Una biblioteca. Era completamente una biblioteca, pero era un punto de reunión para que cada momento libre aparecía alguno ahí adentro y armaban fiestas, bailes. Yo conocí algunas de esas cosas todavía, pero por poco tiempo. Se hacía bailes, actos, se traía oradores y estaba como si fuera para una ese lugar de biblioteca del devoto centro. era un desahogo para todos los que estaban ahí, sabían que ahí podían entrar, era un punto de reunión, en la parte de Devoto Norte vendría a ser. Todos conocían el Centro Cultural Israelita y Biblioteca de Villa Devoto. Sí. Eso, y yo estuve allá uno más o menos de los más altos, porque yo conocía bien eso. Estaba en la comisión. Y seguíamos lo más bien. La debilidad de él era secretario de actas. Como sabía perfectamente escribir y todo, en Yiddish, ¿no? Secretario de actas en Yiddish. En aquella época el Yiddish corría a full. Lástima que no corre ahora. Ahora no se habla en Yiddish, ahora no se habla en Yiddish porque no enseñan. Está bien, gracias. Porque enseñan solamente hebreo, pero no yiddish. Lo que aglutinábamos a la colectividad, y antes para mi parecer, era el yiddish. Nos tenía así a todos agarrados. Como el ambiente era gringa, entonces tenían que ser el nieto y la abuela, los abuelos, hablaban solamente yiddish. Y entre los grandes también. Mi señora sabía poco yiddish
y No. habla tal como yo. No, Sí, sabía sabe mucho, bien. sabía Sabía, mucho. pero sabe En mi mejor que... casa se hablaba el Yiddish y vengo de una familia muy Yiddish, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre. Así que el Yiddish lo manejaba muy bien y lo manejo hasta el día de hoy, gracias a Dios. Mis hijos también sabían el Yiddish porque en la escuela se enseñaba Yiddish, pero se deja pasar porque no hay con quien hablar de repente en Yiddish, se va perdiendo eso. Pero el Yiddish, y hasta el día de hoy en casa, el Yiddish corre como agua. Y aparte de eso, teníamos un shield grande que se construyó ya después cuando yo llegué. Antes había en un pasaje una habitación. Después se construyó un shield, pero shield grande. Y había cualquier cantidad de gente venían a rezar y también se hacía actos grandes. Y sobre el final estuvo 8 años de Era presidente del SIL. ya era una cosa algo grande. Ahora, Puede intercalar un poquito lo que son no, las casualidades. Enseguida te dejo. Cuando mi papá llegó en el año 27, hasta que nos fuimos a Montevideo, 2 años más tarde cuando llegamos nosotros, que enseguida agarró la revolución y se puso muy fea la situación y nos fuimos a Montevideo por eso. En ese interín, como todo judío que llegaba de Polonia, lo primero que hacía era un minyan. Y mi papá, con otros conocidos más que había, formó un minyan ahí en Devoto también, y estuvo activando hasta que nos fuimos a Montevideo. Cuando yo llegué acá y después soy hija única, un año más tarde se vinieron mis padres también para no quedarse solos allá. Resulta que ese minyan se había convertido en el shield de la familia. sí. Lo que son las casualidades. Y ahora dejamos esto y vamos con los chicos. El También mayor, estuviste en otra actividad, perdóname, cuando hubo la campaña unida me contaste, eso no lo sabía, pero me lo contó. cuando antes de empezar la guerra, aceptaron acá la suma de 5 millones de pesos juntar De aquella época. para la campaña para Israel, para los que luchan. Buenos Aires, todos conocen, era todo grande. Nosotros, la biblioteca chica de Devoto, era la primera que mandó al salón de, ¿cómo se llama?, de Mosconi. El Bialik de Mosconi. El Bialik de Mosconi, todavía estaban en otro lugar, ahora están allá. Mandamos una carta, que yo era en aquel entonces secretario, y tengo todo documentado, y que nosotros invitamos a la comisión del Beitam de Joaquín de González En aquella época. para una reunión de tratar de formar una comisión para la campaña de los 5 millones de pesos. Después ellos a nosotros contestaron que ustedes, porque son jóvenes y nosotros no tenemos muchos jóvenes para hacer eso.
Entonces después hicimos un grupo, una comisión, y para juntar eso. Después, cuando salía en el diario que la comisión de la biblioteca, la reunión de eso y aquello, entonces recién salían los diarios que fulana comisión, aquella comisión se pide reunión para juntarse, para formar comisión, para hacer también para la campaña. Y tengo las cartas desde la central de acá y todo lo que hicimos, tengo todo detallado y agradecido por eso, por aquello. Yo, el medio gringo. Y Los mayores estaban un poquito en y otra, les tengo resultaba más para comprobar las cartas que me mandaron y las cartas también, copias, lo que mandamos a ellos. Ahora, en la biblioteca, cuando nos juntamos ya en el salón grande, la comisión directiva decidió que yo era dentro de ellos y medio idea que de formar un Iton Kir, no saben, ¿no? Diario en la pared. O sea, el que quería escribir se pegaba en la pared para todos los osos que lean de qué se trata. Y me acuerdo todas las copias, hasta las copias de lo que yo escribí. Era una debilidad que tenía. Que todavía hoy, todavía no se hizo lo que yo escribí en aquel entonces, en el año 40 y pico. Y también del 41 hasta desde el 39 que se hizo eso, yo estuve en la comisión, en la biblioteca y en el Chile. Y en el Chile estuve desde el primer día porque yo era medio religioso y iba al Chile. Entonces, allá también se hizo los 50 años del Chile festejaron que vinieron de la embajada, de la prensa, de todos. Pero lamentablemente, como muchos otros chiles, se cerró el Zócalo. El Zócalo de Villa Devoto. Cuando yo entré allá, a poco tiempo, me anotaron la comisión como socio. Eso también era un problema de, ¿cómo decir?, de formar comisiones. Pero en los últimos, ya no digo todo el tiempo, porque yo estuve de secretario en ITIS antes, porque era más apto en ese sentido. Para formar un acta hay que saber. Bueno, yo en aquel entonces me pidieron que entre como presidente. Allá
sí, no, y entré en la comisión de presidente. Y estuve 4 periodos en la comisión de allá en el Chile, hasta, hasta que ya 8 Era años colegio seguidos, y sinagoga, y era muy difícil 2 de años. mantenerlo. Con gente clase media, digamos, sin poder adquisitivo como para poder pagar un colegio bien y todo. Así que hacían milagros para mantenerlo. Que prácticamente era el sur era prácticamente casi gratis. Basta que vengan a estudiar, basta que manden a los chicos al sur. Eso también tengo todas las copias y comprobantes hasta del diario que vinieron para cuando se hizo el 85, el 50 años del Chile. Figuro yo también en el diario que Natalio Klein, presidente, aparte de lo que dice, Natalio Klein, presidente. Y gracias a Dios no me quejo por mí pasar, porque yo sé que obré una obra no mala, sino muy buena, porque para todos esos actos se necesitaba organizados, bien hechos. Ahora, ¿todavía puedo? Sí. ¿No están cansados, Mi chicos? hijo mayor estaba en Moscone, estudiando. Después el más chico también. Él, al terminar, se fue ¿cómo se llama? No, del colegio de castellano, allá, el secundario. en el Huergo. No, después del Bialik se fue al Huergo y después hizo la facultad de ingeniería y es ingeniero industrial. Se recibió de ingeniero industrial. Por X causa se fue a Israel, no es muy largo para, digamos, y allá formó su familia. Tiene la señora y una nena que está haciendo ahora el servicio militar, tiene 19 años. Así que muy tranquilos no estamos, Dios quiera que todo salga 4 bien. meses. Y el más chico también tiene su título, ahora es profesor en un instituto dependiente de la Universidad Tecnológica, y nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y de nuestros nietos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo siempre acá decía, yo iba 2 años a Akshara para ir a Israel. Y me quedé acá, pero tengo mi hijo, ya 23 años que está en Israel y no habla de venir. No, está allá. ¿Por qué los argentinos que están tan mal no quieren ir allá? Dice, no estarán tan mal porque si no, ¿por qué no quieren venir acá a estar con nosotros? Por teléfono me lo dicen siempre. Lo primero, la organización sionista ya pidió 10 profesionales para que vayan a Israel para conocer, si quieren, si no quieren, se van, se vuelven. Bueno, eso es lo que él fue también con una beca, mi hijo. Fue como quien dice para ver, y terminó quedándose porque consiguió un trabajo y le gustó. Entonces él se enganchó enseguida y dijo, che,
Este, yo voy a ir también por el año para ver. Y se fue ingeniero industrial, porque buscaba profesionales. En el camino, una maestra yiddish también iba allá junto para ver. Iba un Y grupo, se no fue un solo engancharon, grupo de profesionales. y se engancharon allá, y así ya son 23 o 24 años. No, 20, La hija está ya no, 4 está casado meses 22 años. en el ejército. Y yo le decía a él, eso es lo que papá no pudo realizar, realizaste vos. Él sí que estaba contento porque era la verdad, porque yo iba para Israel. Luché más de 2 años allá en el kibutz, en la Akshara, para ir a Israel. Pero era una cosa que no era imposible. Y gracias a eso me salvé. Pero mi mamá y las 4 hermanas más chicas que yo, ahí quedaron. Les mandó los papeles. No Tenían sabíamos, todo listo. no sabemos Creo que a había cartas dónde en y casa. qué, pero Llegaron a desapareció. tener los papeles y mientras estaban tramitando que les sellaran los papeles, dejaron de venir los barcos y ya se terminó todo. En el año 38, o en el 39, la última carta diciendo ya es un poco tarde. Ya no tenemos salida. Ahora, Lo más triste que puede pasar. Socorro, aquel Chile, cuando yo me fui, la comisión era de jóvenes. Y la juventud, no por ofender a nadie, porque yo también era joven, lo entregaron al Betán de Floresta. Sí, Y ellos agarraron, debían plata, lo vendieron a otro y ahí quedó. Hay un pedazo de Chile, pero ocupa la cooperativa, ocupa ahora. Es como un centro cultural ahora, pero tampoco creo que sea cultural, eso es lo más Y a nosotros nos toca ahora otro Chile que está también en Devoto, a José Pedro Varela, 5.000, No, 4.900 ciento creo. pico, 5.200 Sí, algo así. pico. Es lo más cercano que tenemos porque todavía en lo posible tenemos la tradición de no viajar en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces lo más cercano, mientras tenemos salud, ahora cuando no podemos, pero toda la vida no se viaja. Ahora, Espera un poquito, ¿tenés preguntas de lo que tenés anotado que quieras hacer? No, Porque revivió un poquito bastante detallado, pero puede ser que te quedaron algunas preguntas que no están contestadas. no, en general están contestando todo, no quedan así cosas de su trabajo más para saber, nada más que... Cosas del trabajo, bueno, actualmente jubilado. No, porque ustedes dijeron que se dedicaron a los muebles. Sí, toda a partir del año 47 nació mi hijo mayor y en el 48 abrimos el negocio de muebles. Nos habíamos casado en el 45. En el 48 tuvimos, mis padres vinieron acá, también influyeron un poquito porque ellos eran comerciantes. Y cualquier negocito, pero abría un negocio, le decía a mi papá, para poder estar más seguro y no tener la plata en la calle. Y lo abrimos el negocio haciéndole caso a él y ahí estuvimos los dos trabajando hasta después que nos mudamos donde vivimos ahora en Beiró, y en el año 96 cerramos por la situación y por la salud. ¿Y por qué eligieron el trabajo
muebles. Porque estaba del hermano de mi esposo, trabajaba en muebles. Digamos, no era la actividad de él, él tenía mucha tendencia a dibujar, podía haber sido a lo mejor con otros medios que le hubieran permitido, hubiera sido a lo mejor un artista, pero terminó haciendo decoración de muebles. Y en base a lo que conocían, nosotros pusimos no muebles grandes, sino cosas chicas, pero ya nos quedamos en eso. Nos formamos un nombre bueno como comerciantes, jamás nadie tuvo que venir a golpear la puerta, todo con honestidad, una vida muy honesta, pero no demasiado pudiente, pero no nos quejamos porque alcanzó para lo que necesitábamos. ¿Y ustedes trabajaban solo ustedes dos? ¿O Sí, con sus mientras los hermanos chicos también? eran chicos, no. Mis padres estaban en otra cosa allí, al lado nuestro, en otra cosa más chica en esa época, porque también era una persona enferma, mi papá. Y Dicen así, una sociedad es eso es lindo lo que formar decimos. marido y mujer, Eso es lo que él decía porque siempre. si no Sociedad hago con mi señora. lo demás se lo roban, lo sacan, se queda sin nada. Y toda la vida estuve, digamos, cuando no estábamos, desde el año 57, vivimos donde estamos ahora, entonces teníamos la casa y el negocio todo junto. Antes era la casa independiente y el negocio, pero siempre como vivía con mis padres tenía la facilidad de poder ayudarle a él en todos los momentos que necesitaba. Sí, Y a la vez mis hijos estaban cuidados porque estaban junto con nosotros y con los abuelos. Era una... Y después acá seguimos ya en firme, yo ya estaba siempre adentro del negocio porque había que salir, había que comprar, entregar, siempre en el mismo rubro, pero en cosas así chicas, no mueblería. Y no nos podemos quejar, tenemos un nombre en el barrio que hasta el día de hoy lamenta que cerramos el negocio. No es un día, ¿no? Desde el año 57. Y tenemos muchos parientes en Israel. Se fueron yendo, Sí. éramos una familia, éramos mi esposo, porque mi familia está viviendo en el Uruguay. En el interín en que estuvimos allá, mi papá y mi mamá, sobre todo, que fue la última en venir, quedaron de parte de mi papá 3 hermanas y un hermano. Y chicas, casi criaturas, una tenía 15 años, la otra, no sé exacto, pero menos de 20. Y muy afligidas por quedarse solas, y mi mamá les prometió que no las iba a dejar allá. Nosotros a Uruguay llegamos en el año 30, a los pocos meses que vinimos hacia estos lados, y en el año 34 hicieron un esfuerzo enorme porque no podían, pero las salvaron de la guerra. En el año 34 trajo mi papá a las 3 hermanas, que tuvieron también familias muy lindas, formaron su hogar en muy buena forma, pero toda mi familia vive en el Uruguay y la familia de mi esposo acá, pero se fueron yendo los que ya no están y los que se fueron a Israel. Los que se fueron todos a Israel, los hijos de los primos y todo. Así que estamos un poquito en todas partes. Acá, el año pasado, fin de año, ¿De quién? terminó, se recibió nuestro nieto Marcelo, bueno, eso lo tienen ellos la Klein, historia. con 3 premios y Fue el abanderado abanderado con la bandera yiddish el año. Estaba orgulloso de ser el abanderado de la bandera de Israel. Ahora tenemos la nieta de 14 años que también estudia acá. Y lo que a mi edad, lo que me tiene muy feliz es que tienen su corazoncito bien arraigado en la tradición. Y eso me hace muy feliz porque Sí. es un poco la lucha de todos los padres de antes, que sigan el camino derecho. Sí, Marcelo sigue estudiando Está en la y tecnológica trabajando ahora. y en otro lado. Y justamente
él todavía sueña de ser Hassan, Le gusta, Cantar. le gusta. de Es ser decir, en el Hassan. Bialik, como organizaron allí que los chicos, los adolescentes ya con capacidad, van en las festividades a hacerle digamos, un grupo aparte para los chicos, para decir algunas oraciones. Y él se prestó a eso y le quedó como un sabor de que le gusta. Pero son cosas de futuro. En el momento está con su carrera y trabajando también un poco para hacer las cosas más fáciles para los padres, por supuesto. En el Betam, cuando todavía nuestra nieta estudiaba Bialik, ya sí, en el Bialik. en el Bialik, me invitaron también porque ella dijo, mi sede sabe. Para que, Me invitaron allá para los primeros años. los abuelos, para que cuenten también un poquito al estilo Pero, de acá cuál es la historia de los abuelos. pero ella, la maestra y los chicos me entendieron tan bien desde lo que pasó todo el tiempo en otra forma, hablando como hablamos ahora para los chicos. Y después mandaron como si fuera un tipo de diploma de que yo, y también colocaron en la pared que Natalio Klein, abuelo de Silvi, daba una clase a eso. Era justo en la hora de estudio para todo el grado. También tiene el diploma de 50 años de la AMIA. Estuvimos siempre registrados como judíos. Ustedes solían así, fueron un poco religiosos, trataron de mantener a pesar Sí, de lo sí. que... Las festividades se respetaban a Tengo un full. diploma. No voy a decir que a lo mejor nosotros en nuestra manera de actuar somos tan judíos como otros que llevan la religión en todo, pero yo pienso que a lo mejor nuestra honestidad, nuestra manera de actuar compensa las cositas que no llevamos exactamente, digamos, pero jamás trabajamos con el negocio, así fuera una necesidad, nunca abrimos el negocio en las festividades de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Era el Shil lo más importante, la reunión familiar. Bastante, yo creo que lo que es al día de hoy hicimos mucho. Para los religiosos faltan, lógicamente. Y ustedes trataron de que la familia también siguiera sus pasos Sí, en la religión. nuestros hijos Sí. eso fue nuestro objetivo principal. Llevar y pido a Dios que se siga dando a través del tiempo, que siempre esté la familia en el buen camino. ¿Y ustedes festejaban todas las festividades judías con las comidas? Las comidas también, sí, al día de hoy mis hijos vienen siempre para Rosh Hashanah y ya saben, o para Pesach lo mismo, Pesach en casa no entra pan, no entra nada que sea hametz. Llevamos bastante, pero no estrictamente. Pero todo lo que, digamos, conforma para sentirse judíos, sí. Si ustedes quieren contarnos un poco de las comidas, puede ser. Las comidas, bueno, las comidas son las tradicionales. Para las festividades el pescado, las compotas, todas esas cosas, los crepes, en las festividades Yiddish, hay unas croquetas de papa que le encantan al padre de Marcelo, todas comidas así. Nosotros en casa somos muy, no solemos comer ninguna comida que sea directamente no Yiddish, sin llevar el kashrut al extremo, pero no como jamón, no como... Está bastante cuidado, pero no... Yo me siento que podía ser mejor. A lo mejor porque mi abuelo, el padre de mi mamá, era rabino en el pueblo.
y justamente en el año 18, que estaban ya estos famosos, eh, ¿cómo le llamaban? Balhofs, es una de cosa así, los bandidos. las bandas esas que venían y asesinaban en los pueblos. En un día mataron en el pueblo donde vivíamos unos cuantos, y entre ellos fue mi abuelo, porque la barba lo delataba por lo que era, y el hijo desesperado este, pidió en ese momento, uno dice a veces no hay que pedir, pidió en ese momento que si no está el padre, el hijo más chico, 18 años, si no está el padre no quiere estar a él. A la tardecita lo mataron al hijo también. Todavía hay uno en el Chile donde vamos, que ya cumplió esta semana 100 años. Sí, y nos enteramos hace poco Y, que él era y lo alumno de mi hace abuelo. recordar al abuelo que Le dice, le dice a él esto- siempre, no sabes tu suegra, quién era el padre de tu suegra, no te lo podés imaginar, le dice siempre. Pero mi abuelo tenía, digamos, el certificado para rabino, pero se suele dar siempre que los rabinos viven de lo que les da al pueblo, de que los mantiene. Y él no quiso ejercer porque no quiso vivir de la caridad del pueblo. Nunca ejerció, pero cualquier pleito, cualquier cosa que hubiera entre él estaba allí como un juez para juzgar, pero sin ejercer la profesión de rabino. Pero le dice él, y contó que estudiaba con esas cosas que se dan en una conversación, como les dije, que tenía que ser el minyan que abrió mi papá acá, después vengo yo de casada y resulta que es una prolongación de ese minyan. Son cosas que se dan en la vida. dicen, dicen que es mejor un yid sin barba Buen it sin barba. o barba Que una sin barba yid. sin it. ¿Me entendió? Sí, es verdad. ¿Y cómo era la vida, ustedes como, más usted que Sí. llegó acá más de grande como inmigrante, cómo los trataba la sociedad? Como judíos, como No sé. inmigrantes. No sintieron, creo, mucho. Como discriminación por ser judío. ¿Cómo? Cuando llegaste, ¿sentiste que no tenías facilidad para Adaptarse. vivir y todo como judío? No, no creo. Hasta, por ejemplo, llegar a la Argentina, hasta en el barco, era kasher. No, no, no. Se está hablando de... Usted, Si el país te tenía como discriminado, la ciudad sí te tenía como discriminada por el hecho de ser judío. No, creo. o no, no no. por ser judío, sino por ser inmigrante. No. Emigrantes, todavía nos falta gente argentina que digan, este es judío inmigrante Están, digamos, muy dispersos, algo, pero o no se algo entiende. peor, todavía hasta hoy también. Pero antes sí decían emigrantes, decían que recién llegado o qué sé yo qué. Y también decían judío, como dicen. Pero no le afectó en el desarrollo Pero de su vida. a lo menos yo no sentí nada, sentí porque decían, pero sentirme achicado, sentirme más bajo que ellos, no, porque un caso simple. Yo trabajé de cuentenique todavía con el paquete y tenía una clienta que vivía en el centro y yo iba allá a cobrar. Pero ellos tenían una hija y un hijo.
Y muchas veces siempre hablando de eso, de aquello, pero nunca choqué con ellos en ese sentido. Y una vez me dice la chica sin broma, para ella era broma, ¿sabe, Natalio? Si vienen los alemanes y le meten preso, yo le alcanzo comida. Miren En qué la época forma. de la guerra. Miren qué forma. Y yo le contesté, no, puede ser al revés. Usted a mí me va a traer comida, pero a usted, porque ella estudiaba alemán, ya se estaban Se estaba preparando. para que venga Y Hitler. me dijo eso, y yo le contesté, mire, cuando vienen los alemanes, tengan en cuenta que la primera que van a agarrar a matar será usted. Y más no habló Es más decir, nada. se hablaba sin miedo. Yo En no. el negocio tampoco nunca permití que me señalara. A veces hay algún cliente. Yo digo siempre una cosa, no sé si tengo, digamos, estoy muy arraigada en lo mío, pero si viene alguien que no es judío y me dice, yo tengo un amigo judío, digo, otro antisemita. Porque el que tiene un amigo judío, si no es racista, no lo dice como si fuera una obra extraordinaria tener un amigo judío. Si él piensa que es honorable porque es bueno, porque tiene un amigo judío, ya es un antisemita. No sé si me equivoco, chicos, ustedes en la vida actual a lo mejor no lo sienten, pero yo lo siento así. Si se vanagloria de tener un amigo judío es porque es antisemita, es como me está haciendo un favor. Si no, uno tiene un amigo, pero no porque sea judío, ni porque sea español, ni porque sea nada. Será mi trato en el negocio que platiqué con tanta gente que me erizaba la piel cuando alguien me decía yo tengo un amigo judío. Nosotros tenemos en casa una biblioteca, más de 200 libros, en castellano y en yiddish. Pero libros, no así nomás de la calle, de amor, de eso, de aquello. Por lo menos 200. Bueno, chicos, Creo ustedes que tienen un horario seguramente para ir a comer. No, igual todavía hay tiempo. Nos quedan unas preguntas nada más. Sí, usted me imagino que no, pero usted se nacionalizó argentino. Sí, todos somos. ¿Usted también? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque en esa época había facilidad. 51. Teníamos pariente de parte de mi mamá, toda la familia de ella. Mi familia está toda desparramada. La familia de mi papá en Montevideo y la familia de mi mamá toda en Estados Unidos, y una familia también muy tradicional. Yo no traje documento, pero también. No importa. Ayer votamos los dos porque no permito que me dejen sin votar. Quiero expresar mi opinión de la forma como puedo, y mi esposa lo mismo. Desde el año 50 y pico hicimos la ciudadanía porque la familia de mi mamá en Estados Unidos le dijo, ¿por qué no se nacionalizan? Y en una de esas, por ahí, por cualquier cosa, se vienen a Estados Unidos. Y lo hicimos, pero no. Estuvimos en un tris de ir, pero cuando llegaron, digamos que nos llamaban para ver si estábamos en condiciones de ir, nosotros ya lo rechazamos, habíamos comprado la casa, ya estábamos en mejores condiciones monetarias y dejamos que le pareció Estados Unidos, ¿cómo no rechazan y no vienen? Pero no quisimos ni empezar los trámites. Sí. Era todavía en el año... en el 58,
Nosotros en el 57 compramos la casa y en el 58 nos llegaron los papeles que podíamos empezar un trámite a ver si nos permiten ir a Estados Unidos, pero ya no quisimos. Pero era en base a eso que hicimos la ciudadanía. Yo creo que en el ambiente yiddish de Devoto, sí, cuando le viene a lo mejor en alguna consulta, No, los así, los que puede están consultar ellos, la ellos con familia la juventud, Natalio Klein. la juventud no sabe nada de Natalio Klein y los mayores ya están dejando de estar. Saben. No, la juventud no, salvo por los hijos únicamente, pero no por nosotros. Se necesita algo, consúltenme. No, Okay. No, igual ya las preguntas terminaron, pero si ustedes quieren contar algo más, hay tiempo. No, hay a problema. grandes rasgos lo contamos, más o menos para que ustedes tengan una visión de una vida común y una vida limpia. Es todo lo que hemos desarrollado a través de los años. es una lástima. No le puedo, para traer, son todos en yiddish, Bueno, lo que yo no hay quien lea escribía. yiddish ahora. Y No, ya bueno. sé que ustedes ¿Sí? en yiddish no son. Vos sabés que él quería traer cosas Sí. que le gustaba escribir, porque como ves era siempre un secretario de actas y le gustaba, tiene muchas cosas que él guardó. Y empezó a juntar y le digo, mira, los chicos no leen Yiddish y primero que van a perder mucho tiempo. Y ya no hay quien lea Yiddish, déjalo, si necesitas algo ya lo vas a llevar después. Sí, señor. Bueno, por nuestra parte creo que más o menos a grandes rasgos, salvo que ustedes vean que hay algo que falta completar. Está demasiado charla. A ver, No. ¿Podrían hacer una valoración general de su experiencia como inmigrante? De cómo fue, si... La Porque vida, yo a los 13 años y medio no me sentí inmigrante nunca. ¿Usted cómo No. le parece? acá, Sí. No cómo se sintió, sino más bien si usted le pareció bien venir a la Argentina o usted está feliz hoy en día de las elecciones, de las decisiones que tomó. mire, lo que pasa es, para nosotros es un problema, y un problema normal, pero nosotros tenemos el hijo mayor Sí, en ya. Israel. Se acomodó, trabaja como todos y ni piensa de venir. Volver. Porque aparte de eso, ya la hija hace servicio militar y él hacía también Hizo- Meluim. Cuando Cuando porque llegó era un allá. muchacho joven, 30 años, Y así todavía le me tocó leí. hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Él está allá. Nosotros en el 81 fuimos a verlos. Y aparte, queríamos conocer Israel. Llegamos allá, miramos, nos gustó muchísimo. Y hablamos así, ¿qué hacemos? Para el hijo ya. ¿Qué hacemos? Dice mi señor, yo no puedo dejar un hijo Hacer un cambio. por otro. Dejar para ¿Me una cosa si entiende? hubiera estado soltero, pero recién se había casado y él por su trabajo, por todo, no tenía miras de ir y empezar y la señora no sé si hubiera querido dejar a su familia tampoco. Entonces cambiar un hijo por un hijo no es justo. Una cosa es si uno está y otra cosa es dejar a para ir con el otro. Si no estaríamos en Israel, pero la decisión, pienso tanto de mi esposo como de mi padre cuando vino, es una decisión que a largo plazo les dio vida, porque si hubieran estado allá serían otro más de los 6 millones de muertos probablemente. Así que no hay nada que lamentar sobre aquella vida. La vez pasada me dice
tuve un tratamiento hace poco y el doctor, una persona muy mayor pero muy muy buena, me dice, habla polaco, y como a mí me gusta decir las cosas bien fuertes, le digo, mire, mis padres vinieron de allá, pero vinieron con tanto sufrimiento por todo lo que perdieron, por la familia que mataron y todo, que ni siquiera me quisieron enseñar el polaco, le dije. Así me lo saqué de adentro con unas ganas, como porque en el fondo yo tenía acá, era el único pariente, un hermano de mi esposo, de mi papá, que falleció hace 9 años, y él estuvo en la guerra, pero se salvó porque junto con todos los que corrían para salvarse se fue a la parte rusa y se salvó. Después de la guerra, las hermanas, cuando se enteraron que él vivía, son, digamos, las hermanas que trajo mi esposo de Europa. Cuando se enteraron, le dieron los medios para que viniera. Estuvo en el Uruguay un tiempo y se vino para acá. Y él era tan, decía, los rusos me dejaron vivir, me dieron un plato de comida y me dejaron seguir viviendo. Y los polacos los odiaban a muerte porque eran asesinos. Así que no teníamos nada que lamentar por lo que quedó allá. No es que uno lamenta que tuvo algo, no, Dios libre, no hubiera quedado nadie de nosotros, ni hubieran sobrevivido, ni hubiéramos formado la familia que formamos. El haber venido acá nos salvó la vida. Así que en ese aspecto no se puede decir que haya algún remordimiento, alguna cosa. Me acuerdo, yo fui a Montevideo a recibirlo también con toda la familia. Al hermano de mi papá. Así en hablar, hablé algo contra Rusia, que favor nunca estuve. Me dijo, todavía tenía el miedo tanto que miedo. No se puede hablar. Vino con tanto miedo que le parecía que atrás de él siempre hay alguien que lo va a delatar, que lo va a meter preso. Estaba, como quien dice, sugestionado por todo lo que había vivido. Sí, pero él odiaba todo lo que es polaco. Hay tantos detalles, tantas cosas que uno en el momento no pueda acordarse. Pero por eso les digo, pregunte lo que quiere, a lo mejor toca a mí no, también es una pregunta un poco. Buena la que hizo la chica. No, en ese aspecto no hay ningún nada en contra. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho toda la información que nos dieron. ¿Quieren agregar algo más? Por mi parte no. Ojalá que el Schule suyo y todos los schules de Buenos Aires Yiddish que tengan esas ideas que es de formar judíos, porque nos siguen formando. Muy interesante abrir un poco el moyaj, como dicen, para que se acuerdan de dónde vienen, qué eran los padres, qué eran las madres, qué eran la gente, y cómo vivían, cómo era cuando venía una fiesta yiddish. Solamente eso, que parecía que están en otro mundo. Y eso se graba desde chiquito. Tal como dicen, un arbolito, cuando se planta chiquito, cuidándolo, crece y crece y crece. Está bien regado también, el arbolito de la horta. También usted lo gira como usted quiere para que crezca, como usted quiere. Así son los chiquitos. Si uno enseña desde chiquito
Yiddish, en la Yiddish Schule, y todos los alrededor algo de lo suyo, de los padres, de los abuelos, de los... Entonces, ellos también crecerán tal como usted. La mejor herencia Pero que si pueden usted no recibir. los enseña, ya se sabe lo que pasa hoy con la juventud. Por mi parte, yo me siento orgullosa que los chicos vinieron a la ORT. Mis hijos fueron a Colegio de Estado, al Huergo, al Industrial Huergo. A lo mejor en aquel momento no teníamos capacidad para pagar o porque era más cerca, esas cosas que uno no... Pero yo me siento orgullosa que los chicos vinieron a la ORT y por todo lo que nos cuentan, porque son muy dados con nosotros y lo que nos cuentan de la ORT y las posibilidades, y ojalá en los colegios primarios hubiera, digamos, toda esa facilidad que dan en cuanto a kashrut y a todas las cosas, para que la tradición se afirmara bien y no tuviera ramales para otro lado. Eso es lo principal, porque los ramales nunca traen a nada bueno. Los hijos de los hijos terminan no sabiendo quiénes son, hacia dónde pertenecen. A lo mejor soy muy fanática, pero lo digo porque es muy importante y ojalá se sigan cuidando los pequeños retoños que van creciendo. Por eso estamos haciendo este archivo, para que las vivencias de la gente. Exacto, porque en casa hablamos mucho siempre de todo. Yo recibí de mis padres, yo me crié prácticamente acá, pero recibí de mis padres todas esas cosas que las recuerdo como si las hubiera vivido yo. Y nuestros nietos se interesan también porque están apegados a nosotros también y se interesan por nuestras vivencias. Y uno cuando va transmitiendo difícilmente se borra. Eso es lo principal. Les agradecemos a ustedes de corazón haber tenido la paciencia y haber escuchado, y espero que todo traiga un fruto. Ninguna cosa es perdido si se escucha con atención. Mire, yo a mi edad de jovencito calcule que yo me acuerdo de cuando yo tenía 4 años, y tal como se fuera, recién pasó, así me acuerdo. Se va quedando. Y así me acuerdo no solamente una cosa, sino todo. Y en cambio, ahora, muchas veces a lo mejor hablo con uno y un nombre, un simple nombre, ya me olvidé. Ya no me Esas acuerdo. son cosas de la juventud. No, le quiero decir que eso hay que implantarlo de chiquito. Y ustedes son los capos de Buenos Aires, a lo menos para nosotros. Muchas gracias, Paz. No, al contrario. Y perdone que le hicimos a perder tanto tiempo.